Dime. Es que subió un apartado que dice... Así que vamos a compartir la el pizarrón. Si es este. No, no es este. Espérenme. Ya, ahora sí. Entonces ya se los compartí. Y acuérdense que habíamos visto que los límites era el cálculo de una ordenada. La ordenada puede ser de un punto o de un hueco. Va a ser de un punto si directamente cuando hago la sustitución me da el resultado. Y va a ser de un hueco si no se puede hacer la operación, me da una indeterminación. Y entonces tengo que pasar a hacer cualquiera de las opciones. Donde la que vimos fue factorizar. Vimos varios tipos de factorización. Recuerden que hay varios tipos de factorización. Eso ya les toca checarlos a ustedes. La diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, de la forma x cuadrado más x más c, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la marcha se van a ir dando cuenta de la necesidad de la factorización. Y entonces, aquí si se dan cuenta, lo mismo, ¿no? Lo primero que hago para hacer el cálculo del límite es realizar la sustitución. Si realizo la sustitución, habíamos dicho que como ya estoy sustituyendo, no debo de escribir nuevamente la palabra límite, porque límite quiere decir calcular la ordenada. Y entonces tengo un 5 menos 5 entre raíz de 5 menos raíz de 5. Y por lo tanto, debido a jerarquía de operaciones, sabemos que la jerarquía de operaciones me indica que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto primero hay que hacer la resta del numerador, luego la resta del denominador, y en los dos casos al hacer la resta lo que va a ocurrir es que voy a tener un 0 entre 0 y sabemos que eso es una indeterminación. Y debido a que da una indeterminación, entonces procedemos a hacer alguna de las opciones que me habían dicho. Y en este caso específico hay dos opciones. Vamos a ver la primera. La primera opción es multiplicar por un factor. Y ese factor lo que voy a buscar es que tenga un producto notable. Acuérdense que los productos notables en algún momento se los enseñaron en álgebra. Los importantes tienen ahí su grado de importancia, pero no tanto. Y entonces vamos a hacer esa parte. Si yo hago el producto, si yo multiplico por un factor, entonces necesito pensar cuál va a ser el factor por el cual multiplicar. Esa multiplicación, la multiplicación por un factor, es basándose en el concepto de multiplicar por 1. Y ese de multiplicar por la unidad hace referencia a que puedo multiplicar una raíz entre una raíz o puedo multiplicar un binomio entre un binomio o un binomio entre un binomio. Eso es lo de la multiplicación por 1. Multiplicación por 1 la van a ver mucho en cálculo integral. Ahí es donde toma más importancia. Sin embargo, ahorita podemos comenzar a ver esa parte de multiplicar por 1, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, resulta que aquí hay una raíz. Como hay una raíz, bueno, hay dos raíces, eso me lleva a racionalizar el denominador, que es lo que también les mencionaba, lo que acabo de subir a Classroom, ¿no? Hay que pensar en racionalizar el denominador. O sea, todos esos conceptos se juntan. Recuerden que racionalizar el denominador es que no haya raíces en el denominador, no debe de haber raíces ahí. Entonces, juntando todos esos conceptos, se llega a la conclusión que lo que debo de hacer es que voy a seguir calculando la ordenada cuando sí se acerca al 5 de una phi menos y voy a multiplicar por un 1. Este 1 que voy a tener aquí, este 1 de una división, y esa división puede ser solamente una raíz o puede ser una suma o una resta. Una suma en los dos, una resta en los dos. Entonces, teniendo en cuenta lo primero que les dije, tener un producto, aquí lo borré, disculpen, para tener un producto notable, y los productos notables, y el más importante que se saben es el de la diferencia de cuadrados. Si ustedes multiplican
un binomio por otro binomio donde tienen los mismos álgebra, le llamaron un producto de binomios conjugados. Y el producto de binomios conjugados, la palabra conjugado proviene que hay una combinación de la operación suma y la operación resta con los mismos términos, y eso me da por resultado un cuadrado del primero menos un cuadrado del segundo. De hecho, eso lo utilizamos mucho en la factorización. Una diferencia de cuadrados se puede expresar como el conjugados, que es donde más se utiliza, ¿no? Entonces, bajo esa tendencia, bajo esos conceptos, que si se dieron cuenta son varios, por tanto, para que sea el producto notable debe de haber aquí una suma, y van a ser los mismos elementos, o sea, raíz de phi, raíz de 5, y raíz de phi, y raíz de 5. Entonces, fíjense cómo el multiplicar por un factor, o sea, el concepto es ese, el multiplicar conlleva más conceptos, el entender que voy a obtener como resultado un producto notable. Tener en menos diferencia de cuadrados, es el de producto de binomios conjugados. Pero para eso debe de unirse con la idea de multiplicar por 1 o una resta entre una resta. Y también la idea de racionalizar el denominador debido a la preferencia con los denominadores si es que tengo raíces. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es multiplicar por un factor. ¿Qué conceptos conlleva el multiplicar con un factor? Todos los que en la evaluación solamente hay que escribir el concepto multiplicar por un factor, porque eso es lo que estoy haciendo. Y todos los conceptos que ya debo de manejar, y por lo tanto no es necesario que los escriba. Todo lo que puse en marcatextos azul no es necesario que lo escriban, solamente el concepto principal, que es multiplicar por un factor. Ahora bien, ¿para qué multiplique por un factor? Pues obviamente lo que sigue son operaciones, o sea que voy a ver jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones me doy cuenta que es una multiplicación de números racionales. Saben que es numerador por numerador y denominador por denominador. Si ustedes se dan cuenta, esta raya de fracción es un paréntesis, por lo cual no es necesario que escriba esos paréntesis que indican multiplicación, simplemente se deja así como está, ¿no? Ahora ya pónganse el micrófono, porfa, porque andan metiendo ruido, el que haya sido, por favor. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en el numerador si ustedes se dan cuenta, no puedo hacer ninguna multiplicación, porque en el numerador simplemente tengo un phi menos 5 y una raíz. Lo que podría hacer es la propiedad distributiva, pero recuerden que cuando se está multiplicando por 1, generalmente no se realizan multiplicaciones porque va a haber una división. Esa división es la que ya les había mencionado en el método. Primero factorizan para que haya una división. Primero multiplican para que haya una división. Primero hagan cambio de variable para que luego haya una división. Es la propiedad distributiva. Y entonces lo único que voy a escribir es que voy a tener aquí un límite, porque recuerden que todavía estoy llevando la ordenada, todavía no he hecho el cálculo. El cálculo es obviamente la sustitución. Entonces aquí me va a quedar un phi menos 5, el paréntesis, porque todo lo voy a dejar en una sola raya de fracción. Entonces escribo la multiplicación, pero no la realizo. Vuelvo a repetir, no la realizo porque ahorita el paso que sigue es dividir. Y como hay que dividir, necesito saber qué es lo que va a ocurrir. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en el denominador yo tengo un producto de dos binomios que son conjugados porque tienen uno resta y tienen otra suma. Debido a eso, yo sé que el resultado es una diferencia de dos cuadrados. Y por lo tanto, al ser una diferencia de dos cuadrados, me va a quedar la raíz al cuadrado. Y la raíz al cuadrado voy a considerar el concepto de operaciones inversas
porque la raíz y el cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto me regresan al número original. El número original es el radicando, y el radicando entonces es phi y menos el otro radicando. Que una vez hecho ese producto notable, si observan, se puede hacer la división. Por eso no había hecho la división, porque después de cualquiera de los 4 casos, factorizar, racionalizar el numerador y el denominador, multiplicar por 1 o cambio de variable, recuerden que son esas 4 opciones que tengo cuando me da una indeterminación. Después de eso, forzosamente voy a dividir. Debido a eso no apliqué la propiedad distributiva, que la propiedad distributiva pues se veía que la podía aplicar, ¿no? Pero insisto, no la aplico porque ahora ya en cálculo diferencial, ya con más experiencia, no solamente hay que hacer operaciones, sino hay que buscar cuál es el objetivo, hacia dónde quiero llegar. Y debido a que ya pude dividir, entonces resulta que voy a tener que el límite de cuando phi tiende a 5 de la raíz de phi más la raíz de 5 dividido entre phi menos 5. Esta que está aquí, la función que resulta después de la división, después de esta división, esta se va a denominar función equivalente, que estoy sustituyendo en la función equivalente, y estoy sustituyendo porque en la función original me dio una indeterminación. Voy a obtener un hueco, y si voy a obtener un hueco, obviamente necesito decir en la respuesta que las coordenadas las estoy obteniendo de un hueco, que eso es lo que les había dicho, que en la gráfica también se representa con un circulito, ¿no? Los puntos es un punto relleno y los huecos es un circulito donde obviamente no hay nada dentro y me da la indicación de hueco. Eso ya lo vimos más o menos en dominio y rango, y lo vamos a estar viendo posteriormente mucho en graficación de polinomiales, que eso lo vamos a ver en el segundo periodo de evaluación, ¿no? Bueno, entonces de ahí lo que procede es la sustitución. Procede la sustitución porque ya tengo la función equivalente, sustituyo, y ahora sí ya no es necesario escribir la palabra límite porque ya voy a calcular la ordenada. Recuerden que el límite es calcular una ordenada, o sea que aquí me queda un... Aquí me equivoqué, disculpen, escribí el phi menos 5 en el denominador, pero ese ya no va, y ya no va porque ya había hecho la división entre 1. Entonces la función equivalente es esa, y eso implica entonces que, considerando el concepto de términos semejantes, estos dos son términos semejantes, es una raíz más otra raíz, por lo tanto el resultado me da 2 raíz de 5, 2 veces la raíz de 5, 2 por la raíz de 5, porque aquí es una, al ser términos semejantes se hace la ley de la suma, y de ahí es donde me queda el 2 raíz de 5, ¿no? Pero ahí lo importante es que entienda también que estoy utilizando el concepto de términos semejantes y obviamente el de la ley de la suma, ¿no? Por lo tanto, ya para reportar el resultado, yo puedo decir que lo que estoy obteniendo es un hueco. Recuerden que lo que se reporta es, si es un hueco, es un punto, y ese hueco tiene coordenadas, las he hecho originalmente, que es un 5, la ordenada que me dio, que es 2 raíz de 5, pero entendiendo que en la gráfica no existe ese punto. Hagan de cuenta la gráfica así, por poner un ejemplo, pero en un pedacito hay un hueco, y ese hueco entonces me lleva a que la gráfica tendría que dibujar la gráfica, el hueco y luego la gráfica, ¿no? Eso lo vamos a aprender a hacer ya posteriormente cuando veamos límites laterales, que es regresando del periodo vacacional, y ese hueco precisamente es el que tengo por acá. Pero insisto, es un punto que no existe en la gráfica, y el límite me ayuda a calcular ordenadas, ya sea de puntos que existen o de huecos que no existen en la gráfica. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok, si nadie dice nada, sabemos que seguimos adelante. Y entonces les había dicho que lo puedo resolver de dos maneras.
la que ustedes quieran. Va a haber veces en que se puede hacer eso. Y la otra manera, en lugar de hacer la multiplicación por un factor, que fue lo que hicimos, lo que yo puedo hacer es factorizar. Y si yo voy a factorizar, van a decir, pero ¿cómo van a factorizar? Pues resulta que en algún momento a ti te enseñaron que la factorización de una diferencia de dos cuadrados, esto lo vas a interpretar como una diferencia de dos cuadrados, y entonces me vas a decir, pero no hay cuadrado. Sí, está bien, no pasa nada. Aunque no haya cuadrado, simplemente utiliza el método. Y el método de factorización de una diferencia de dos cuadrados es que tú escribas dos paréntesis, que escribas más y menos indistintamente, primero el más y luego el menos, o primero el menos y luego el más, que le obtengas la raíz cuadrada al primero y lo escribas como primer término, que escribas la raíz cuadrada del primero como primer término y escribas la raíz cuadrada del segundo. Y entonces, ha sido cuadrados. Yo no tengo aquí un cuadrado, puedo utilizar el método porque se termina expresando con un número irracional y el número irracional existe, por eso sí es permitido. Y entonces en el denominador, si ustedes observan, tienen la raíz de phi menos la raíz de 5 y pues resulta que por jerarquía de operaciones yo me doy cuenta que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Debido a eso puedo dividir esta resta entre esta resta, considerando que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto es un solo término, no se escribe el paréntesis, pero saben que la raya de fracción implica que hay un paréntesis aquí abajo, aunque no se escriba. Y de ahí, entonces, debido a la jerarquía de operaciones que ya les mencioné, yo pude hacer la división, yo pude dividir, y entonces el resultado que me queda es, sigo calculando la ordenada, es el límite de cuando phi tiende a 5 de la raíz de phi más la raíz de 5. Y si ustedes se acuerdan, fue el resultado que obtuve por acá utilizando los conceptos de multiplicar por un factor. Si se dan cuenta, en este caso es mucho más rápido factorizar que multiplicar por un factor. Pero va a haber veces en que no se pueda factorizar y que forzosamente tenga que pensar en multiplicar por un factor, que fue lo de aquí arriba, y en algunos casos se pueden aplicar los dos conceptos, factorizar o multiplicar por un factor. De todas maneras, el resultado es el mismo, y al ser el resultado el mismo, ya habíamos dicho que después de la división, esto que está aquí recibe el nombre de función equivalente, y que esa función equivalente me asegura que lo que yo voy a tener va a ser un hueco, no va a ser un punto, por lo tanto ya puedo hacer la sustitución en la función equivalente, y al hacer la sustitución en la función equivalente, entonces me queda que esto es una raíz de 5 más una raíz de 5, y que ya habíamos dicho que con el concepto de suma de términos semejantes, y obviamente utilizando la ley de la suma, entonces yo voy a tener el resultado que es 2 por la raíz de 5. 2 por la raíz de 5 y ya, se acabó todo. O sea, me da el mismo resultado. Obviamente tendría que escribir que es un hueco donde la coordenada es 5,2 raíz de 5, pero pues es lo mismo. Así que en la evaluación, si quieren multiplicar por un factor, adelante, solamente respeten los conceptos y escriban todos los conceptos necesarios. Si se les llega a olvidar alguno, pues está bien, se las paso, no hay ningún problema, pero sí de preferencia que estén la mayoría de los conceptos utilizados, ¿no? Y si prefieren factorizar, pues también se vale, factoricen, ¿no? Ahí tienen estas dos opciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Okay. No. Ok, entonces vámonos a hacer otro ejercicio. Nada más espérenme tantito porque se atoró mi aplicación. Ya. Entonces vamos a copiar otro ejercicio. Y eso que les acabo de explicar es multiplicar por un factor. Dejen buscar otro que también sea de multiplicar por un factor para que tengan más referencias. Aquí hay otro.
que mejor sería este de acá. Bueno, no importa. Este. Ok. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Obviamente saben que me pueden mandar sus dudas por WhatsApp. Y si se llegan a atorar en alguno de los ejercicios, me mandan la duda. Se las contesto. Si es muy importante lo que me están diciendo, lo subo a Classroom para que todos lo vean, ¿no? ¿Ya ven el otro ejercicio todos? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Ya saben que para calcular el límite, para calcular la ordenada del punto de la recta, lo primero que hay que hacer es sustituir. Si yo hago la sustitución, entonces aquí voy a obtener un 2 que multiplica un 2. Recuerden que sustituir es reemplazar, más un 7, una raíz cuadrada, y luego voy a tener una raíz cuadrada de un 2 más un 5, dividido entre un 2 más un 2, ¿no? Y si hago eso, 2, 2, creo que ese está mal. Bueno, está bien, no importa, ¿no? Entonces, por jerarquía de operaciones, saben que la jerarquía de operaciones me dice que el radical es un paréntesis, por lo tanto primero hay que hacer las operaciones que están en el radical, que están adentro del radical, y eso me lleva entonces a que yo tenga un 4 más 7 es 11, aquí tengo una raíz de 11, menos una raíz de 7, entre un 2 más 2 que me da 4. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya quedó, ya me da un resultado. Aunque este resultado se vea todo feo, no importa, ese resultado ya es. Y como ya es, obviamente tendría que hacer operaciones para que fuera para que quedara en expresión decimal y pudieran saber más o menos cómo está, pero ahí ustedes ya están seguros que esto es un punto y que ese punto va a tener coordenadas que va a ser la abscisa, que es 2, la ordenada, que es raíz de 11 menos raíz de 7 sobre 2, y ya, se acabó, ¿no? Entonces, este ejercicio yo lo pensé porque pensé que me iba a dar una indeterminación, no me dio una indeterminación. Y lo que ocurre cuando da una indeterminación es que se multiplica por 1. Y si se multiplica por 1, iba a ocurrir lo mismo porque aquí es una diferencia de dos raíces. Entonces había que multiplicarla por la suma para que en ese momento me diera un producto de binomios conjugados. Dime. Cuando yo lo expreso para el punto del raíz 11 menos raíz 7, ¿no es sobre 4 o por qué lo cambió sobre 2? Sí, es 4. Ahí me hice una raíz cuadrada que no debía. ¿Qué número de lista tienes? 28. Ok, Dios te pague. Entonces, ahí también tengan cuidado ustedes, porque luego así como a mí digo una cosa, pero mentalmente obtuve la raíz cuadrada, que ni siquiera estaba ahí, pues revísenla, ¿no? O sea, todos cometemos imprecisiones. Así que por favor, revisen 2 o 3 veces lo que hicieron para que no haya ningún problema. Bueno, regresando a lo que les estaba explicando, en dado caso que no que hubiera dado una indeterminación, o sea que aquí hubiera dado un 0 en el denominador, y eso hubiera ocurrido si hubiéramos pensado en un z se acerca a menos 2, aquí se hubiera dado un 0, entonces lo que había que hacer era multiplicar por 1, que también es una multiplicación por el binomio conjugado, y que eso es similar a lo que habíamos hecho hace rato, ¿no? Lo voy a escribir aquí solamente para que lo tengan bien referenciado, z más 5, y si hubiera sido el caso, el resultado hubiese sido el límite de cuando z tiene a 2, vuelvo a repetir, no fue el caso, pero lo hago, y entonces al ser los de arriba un producto de binomios conjugados, porque aquí tengo una resta y aquí tengo una suma de los mismos binomios, entonces el resultado sería una diferencia de 2 cuadrados que me llevaría solamente a escribir los radicandos, que aquí es un 2z más 7 más un z más 5 dividido entre un z más 2 que multiplica a las dos raíces que están en suma,
y que una es raíz de 2z más 7 y una raíz de z más 5. Y que entonces, perdón, es una diferencia. Disculpen, es una diferencia. Es una diferencia de 2 cuadrados. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, en el momento de hacer las respectivas operaciones, este 2z con este z, por ser términos semejantes, me da por resultado un z, y este 7 con este menos 5 me da un más 2, y entonces lo que habría ocurrido es que yo puedo hacer la división. Aquí en el denominador tengo un z más 2 y aquí es una raíz de 2z más 7 más una raíz de z más 5. Entonces aquí me doy cuenta que puedo hacer la división, y como puedo hacer la división el resultado me da 1, y como me da 1 entonces tengo el límite, el cálculo de la ordenada, pero de algo que en el denominador es la raíz de 2z más 7 más la raíz de z más 5, y en el numerador, debido a que es esta división, pues en el numerador escribo un 1 y entonces ya podría sustituir. Vuelvo a repetir, no es el caso porque me dio la ordenada, pero si lo hubiésemos cambiado y aquí en lugar de ser cuando z tiende a 2 hubiese sido cuando z tiende a menos 2, entonces sí me hubiera dado una indeterminación y sí hubiera tenido que crear la función equivalente, y eso me lleva a que en la función equivalente me iba a generar un hueco. En otras palabras, les acabo de decir que en la gráfica, hagan de cuenta que esa es la gráfica, por poner algo, en z menos 2, en menos 2, la gráfica tiene un hueco, pero en 2 tiene un punto. Y así podría ser la gráfica, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, fíjense cómo hay que analizar bien lo que están haciendo y no directamente hacer el asumir que ya es una indeterminación y ya irme con la finta, ¿no? Vuelvo a repetir, la indeterminación sí se da en z-2, pero no se da en z2. O sea, por eso en 2 hay un punto y en la otra se genera un hueco. Que eso va a ser algo frecuente en las funciones, ¿no? Acuérdense que les había dicho que las funciones tienen aplicación tecnológica, y en la tecnología siempre que hay que hacer separaciones, como lo más básico que son las estaciones del cuadrante, o sea, para que la primera estación, que digamos que es 93.7, no tenga interferencia con la siguiente estación, que es 94.5, debe de haber un hueco para que ahí no puedan pasar la información de una estación a otra estación y que solamente escuches lo que está generándose en una estación de radio y que no haya una zona donde las dos se escuchen al mismo tiempo, ¿no? Ahí es donde viene la aplicación de huecos o la aplicación de asíntotas, que las asíntotas ya las vieron en hipérbolas y que también las vamos a ver aquí. ¿Sale bien? Entonces este ejercicio me sirvió para explicar qué ocurre cuando sí me da el resultado, que es un punto, y qué ocurre cuando me da una indeterminación, que es obviamente calcular la función equivalente. Obviamente me falta todavía hacer la sustitución. Fíjense cómo aquí no les escribí ningún concepto, porque la idea era explicarles qué ocurría en la multiplicación y ver qué pasaba cuando me daba una indeterminación o cuando no me daba una indeterminación. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ¿qué fue esto? Esto fue factorizar y esto fue multiplicar por un factor. Y ese factor, les digo, puede obedecer a lo que hay en el numerador o puede obedecer a lo que hay en el denominador, que generalmente son raíces. Siempre se ve por ahí lo de las raíces, la suma de las raíces, ¿no? Si fuera una sola raíz, como aquí les dije, ¿dónde está? Aquí está. Puede ser que también la multiplicación solamente sea por una raíz, o sea, no forzosamente tiene que ser la suma de raíces. Vayan haciendo ejercicios y se van a dar cuenta que hay ejercicios donde está la multiplicación por raíces y que obviamente me genera que yo tenga la aplicación de diferentes conceptos, pero básicamente todos los conceptos son los mismos, ¿no? O sea, no, los ejercicios simplemente es cambiar el concepto que voy a aplicar, ya sea factorización, ya sea operación inversa, ya sea producto notable, no lo sé, ¿no? Bueno, dejen
Agarro otro ejercicio para seguirles explicando. Este está bien. Ok, vamos a hacer este. Este está bueno. Ok, bueno. Este que les voy a poner también tiene dos maneras de realizarse. Y en algunas ocasiones no se puede hacer por las dos maneras. Entonces les voy a explicar la manera que obedece a cambio de variable y luego les explico la otra forma. ¿Ya todos ven el ejercicio? Sí, Ok, sale bien. Entonces, si yo hago la sustitución, así como va, pues la sustitución obedece a que yo debo de escribir la raíz cúbica de 64 menos 4 entre la raíz cuadrada, entre la raíz cuadrada de 64 menos 8. ¿Alguien me puede decir el concepto de radicación? Dígame primero su número de lista. 45. Dime 45, ¿cuál es el concepto de radicación? Buscar un número que se multiplica por sí mismo cuantas veces sea. ¿Cuántas veces sea quién? No. ¿Alguien más que me quiera decir el concepto de radicación? Dígame primero su número de lista. 55. Es calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, da por resultado el radicando. Exacto, ese es el concepto de radicación. Gracias. Entonces ya tienes tu participación, ¿eh? Eso quiere decir que hay que buscar un número, hay que calcular un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé por resultado el 64. Y el número que multiplicado por sí mismo 3 veces, pues puedo comenzar por el 1, ¿no? Si multiplico 1 por 1 por 1, pues obviamente me da el 1. Ahí no es el 1. Si yo pienso en 2 por 2 por 2, el resultado es 8, tampoco es el 2. Si pienso en 3 por 3 por 3, son 27. Si pienso en 4 por 4 me da 16 y 16 por 4 me da 64. Por lo tanto, el número que multiplicado por sí mismo 3 veces, tantas veces como indica el índice de la raíz y que me dé por resultado el radicando, pues ese número es el 4. Acuérdense que esa es la definición de raíz. Y aquí toma mucha importancia cuando yo les pido, por ejemplo, la raíz quinta de menos 32, ¿no? Porque ¿cuál es el número que multiplicado por sí mismo 5 veces para que me dé el menos 32? Pues es el menos 2 por el menos 2 por el menos 2 por el menos 2 y por el menos 2. Porque así me doy cuenta que por leyes de los signos es negativo, porque menos por menos es más, por menos menos, por menos más, por menos menos. El signo es negativo. Y 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Entonces la raíz quinta de el radicando, que es 32, es menos 2, porque menos 2 es el número que multiplicado por sí mismo 5 veces me da por resultado el radicando. Por eso toma mucha importancia la definición de radicación, ¿no? No solamente es hacerlo en la calculadora, sino es entenderlo, porque en algún momento en el examen de admisión a la superior no me van a dejar usar calculadora. Y además, en el examen, y además, en la industria, generalmente llegas y te hacen un examen de conocimientos donde ni siquiera llevas calculadora y no te permiten usar el celular, ¿no? Entonces, por ahí va la preparación para que entiendan bien los conceptos. Eso quiere decir que al hacer la definición de radicación, que les acabo de explicar, me queda que la raíz cúbica de 64 es 4, que le voy a restar un 4, entre la raíz cuadrada de 64, ese es más fácil, ese es 8, menos un 8, y si ustedes se dan cuenta me da una indeterminación, porque es un 0 entre 0. Como me da una indeterminación, entonces lo que voy a hacer es un cambio de variable. ¿Qué es ese cambio de variable? Pues ese cambio de variable que se ve en la primaria se inicia el concepto de cambio de variable, vamos a formalizarlo. Lo que se trata es que esto que se ve complicado y esto que se vea complicado se vea mucho más fácil. ¿Por qué se ve complicado una raíz cúbica y una raíz cuadrada?
Pues precisamente porque son raíces. Las raíces son más complicadas que las potencias. Al ser más complicadas, el cambio de variable te va a generar precisamente eso, que en lugar de tener raíces, lo que vas a tener van a ser potencias. Y eso te permite que sea mucho más rápido mucho más rápido el obtener el resultado. Entonces, si hacemos el cambio de variable, necesitamos ver, díganme, ¿cuál es más complicada, la raíz cúbica o la raíz cuadrada? Cúbica. Cúbica. La raíz cúbica es más complicada, pero también la raíz cuadrada es complicada. Por lo tanto, díganme qué operación incluiría a las dos raíces. O sea, qué operación incluiría tanto a la raíz cúbica como a la raíz cuadrada. ¿Diferencia? No. Ok, les voy a decir. ¿Cuál operación implica las dos? Pues si ustedes se acuerdan, por leyes de los exponentes, aquí tienen elevado a la 1/3 y aquí tienen elevado a la 1/2. Eso es por leyes de los exponentes. Por lo tanto, debido a que son números racionales, entonces la idea que salta es que estos dos números racionales tengan un mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo del 3 y del 2, pues tiene mitad, tiene tercera. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es 6. Por lo tanto, con lo que les acabo de explicar, díganme cuál es la operación que incluye a las dos. Potencia de 6. No. Raíz sexta. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 28. Ok, muy bien. ¿Por qué raíz sexta? Porque acuérdense que les había dicho que las leyes de los exponentes me lleva a un exponente racional, un exponente 1/3 y un exponente 1/2. Por lo tanto, al calcular el mínimo común múltiplo, lo que estoy calculando es el mínimo común múltiplo del denominador, o sea, del 3 y del 2. Y entonces la operación que incluye a las dos es la raíz sexta, porque la raíz sexta es el mínimo común múltiplo tanto del 3 y como del 2. Fíjense cómo no estoy haciendo ninguna operación, por eso no estoy escribiendo aquí ningún radical, no estoy, perdón, ningún radicando, no estoy escribiendo ningún radicando, porque lo importante es que analicen por qué la operación que incluye a la raíz cúbica y que incluye a la raíz cuadrada es la raíz sexta, por el concepto de números racionales y por el concepto de mínimo común múltiplo que lo calculan a través del cálculo de factores primos. Esa es la razón. Y a ver, si ya me entendieron, díganme qué operación incluiría a la raíz quinta y a la raíz cúbica. Raíz quinceava. Bien, muy bien. ¿Quién fue la primera que dijo raíz quinceava? 28. Ok, muy bien. Por la misma razón, o sea, una es la base elevada a la 1/5 y la otra es la base elevada a la 1/3. Y el mínimo común múltiplo de 3 y de 5, pues precisamente es el 15. Ese mínimo común múltiplo que es 15 me lleva a la raíz quinceava, que la raíz quinceava es la que incluye a las dos. Y entonces, ahora sí, ya sin temor a equivocarme, díganme qué operación incluye a la raíz cuarta y a la raíz sexta. Raíz de 24. Ajá, Raíz doceava. exacto, es raíz doceava. ¿Cuál es tu número de lista? 14. Muy bien, es raíz doceava, 14. Entonces, ¿y ahora por qué me la cambiaron, no? Pues porque les acabo de decir que esta es la base elevada a la 1/4, pero esta es la base elevada a la 1/6. Y entonces si obtengo el mínimo común múltiplo del 4 y del 6, mitad tienen los dos, mitad tiene 1, tercera tiene 1, y si se dan cuenta ahora
el mínimo común múltiplo no es 24, sino es 12. O sea, no se vayan con la finta que nada más es multiplicar el 4 por el 6, ¿no? Porque aquí sí pareciera que es el 5 por el 3 y aquí también pareciera que es el 3 por el 2. El mínimo común múltiplo, acuérdense que obedece al concepto de calcular factores primos, por eso su compañero me dijo que era 12, no 24. Ahí viene el otro concepto que les digo que es importante, ¿no? Por eso les menciono, en matemáticas, lo importante son los conceptos, no es que te aprendas de memoria todo, sino todos los conceptos para dar una respuesta adecuada. Bueno, entonces, ya explicándoles cómo es que se empieza esto del cambio de variable y ya habiéndoles explicado por qué la operación que incluye a la raíz cúbica y a la raíz cuadrada es raíz sexta, entonces primero les pregunto, ¿tienen alguna duda de por qué fue así? Ok, si no tienen ninguna duda, ahora sí viene el cambio de variable. Le comienzo acá. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto que se va a aplicar? El concepto que se va a aplicar es cambio de variable. ¿Qué quiere decir el cambio de variable? Quiere decir que la operación que incluye a las raíces, en este caso a las dos raíces, esa operación va a haber veces en que no sean dos raíces, va a haber veces en que nada más sea una raíz. Hagan de cuenta que tienen raíz quinta de x menos 1 entre x menos 1. Entonces, si se dan cuenta, la más complicada es raíz quinta. Ahí no hay tanto pierde, ¿no? Lo complicado es cuando son dos raíces. Pero si nada más es una raíz, pues se toma la única raíz y ya, ¿no? En este caso son dos, por eso llegué a la raíz sexta. Entonces, va de nuevo. ¿Qué es el cambio de variable? El cambio de variable es la operación más complicada. Esa la vas a cambiar por una variable fácil que se llama u. Eso se llama cambio de variable. Solamente es un reemplazo. Y por lo tanto, con el concepto de operaciones inversas, tú sabes que a la 1/6 es una raíz cuadrada, por lo tanto, vas a quedar a que la x es igual a la u sexta. Ahí es donde les digo, el cambio de variable me permite que las raíces se expresen en potencias y las potencias son más fáciles de trabajar. Esa es la razón por la cual se hace el cambio de variable. Entonces, como ya hice el cambio de variable, ¿cuál es el cambio de variable? La más fea es una nueva variable. Por lo tanto, por operación inversa, en lugar de la x voy a escribir u sexta. Y entonces procedo a hacer la sustitución. La sustitución es reemplazar. Profe, siempre tiene que ser U. No, puedes ponerle V, W, la que tú quieras, ¿no? Pero la letra más fácil de identificar es la U. Por eso siempre generalmente vas a ver en cálculo diferencial integral que las que utilizamos es la U, la V, la W, la W y la Z. La Y no se utiliza porque acuérdate que generalmente la X es variable independiente y la Y variable dependiente. Pero cuando hablamos de cambios de variables, generalmente se utiliza la U, la V, la W y la Z. Cuando hablamos de números imaginarios, se utiliza la I, la J, la K, la L. Cuando hablamos de números cuánticos, pues más bien utilizas la Q, la P y otras, ¿no? Entonces, como que cada letra del abecedario está, ¿cómo se llaman? Como que estandarizada para cada materia, ¿no? Entonces, generalmente utilizas la U, la V, la W o la Z. ¿Sale bien? Y también, ¿no? La A, la B, la C y la D generalmente son constantes. Por eso casi no se utilizan esas para hacer el cambio de variable, ¿no? Se piensa más en constantes. Es una idea como de acuerdo entre todas las materias, ¿no? Bueno, si hago la sustitución, entonces, ¿sigo calculando la ordenada? Sí, como sigo calculando la ordenada, no puedo dejar de escribir la palabra límite. Ahora aquí vamos a hacer un ajuste. No es la X, sino es una R. Disculpen, la R es la que está en la función y entonces debo de hacerlo con la R, no con la X. Me fui con la finta. Y ahora bien, acuérdense que aquí hay una raya de fracción. Y aquí arriba tienen una R. Por lo tanto, esa R ustedes la van a cambiar. Esta R la van a cambiar por una U sexta. Eso quiere decir que van a escribir U sexta
y luego le van a escribir la raíz cúbica menos 4. Y luego aquí yo tengo otra r, entonces esa r también va a ser la u sexta, o sea que voy a tener una u sexta y una raíz cuadrada menos 8. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el cambio de variable? Lo que estoy haciendo es que sea más rápido de trabajar, y lo que sí debemos de tener en cuenta es que ya sea que yo factorice, ya sea que yo multiplique por un factor, ya sea que yo racionalice el denominador o el numerador, o que haga el cambio de variable, estos 4 me van a llevar a que después voy a realizar una división. Entonces este cambio de variable lo estoy haciendo porque posteriormente voy a hacer una división, y ya saben que esa división me está asegurando que la ordenada que yo voy a obtener va a ser la de un hueco. Eso es lo importante que deben de tener ustedes. Ahora bien, ¿qué concepto utilizo? ¿Alguien sabe qué concepto puedo utilizar aquí? ¿De números racionales? ¿Multiplicar con un factor? No, ¿Racionalizar el denominador? De la diferencia de cubo. no. Ok, les digo. Obviamente lo primero que debo de ver es jerarquía de operaciones. Esa no es la importante. Jerarquía de operaciones, pues saben que siempre comienzo con jerarquía de operaciones, ¿no? Y la jerarquía de operaciones, disculpen, ya se me trabó la aplicación. Muy seguramente se va a quitar. Y si se quita ahorita se los vuelvo a compartir. Permítame tantito que reaccione. A veces está... hasta minutos. Quiso. Cerró, es que se iba. Ahorita se la compartí, nada más deje. Ok, ¿están viendo toda la pantalla? ¿O ya no la ven? No, maestra, ya no la vemos. Entonces voy a compartir. Voy a volver a compartir. Les digo, luego falla la aplicación. Y pues nada más hay que... nuevamente. Ahora sí ya la ven. Ya. Sí, profe. Entonces habíamos dicho que por jerarquía de operaciones, yo sé que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer son las operaciones que hay en el numerador. En el numerador detecto que hay una resta y detecto que hay una raíz. Por lo tanto, lo que debo de hacer para poder realizar la raíz son el concepto de leyes de los exponentes. Dice que si yo tengo una potencia y tengo una raíz, el resultado va a ser la misma base, cuyo exponente va a ser la división del exponente entre el índice de la raíz. Ese es el concepto que les pedía que me dijeran que cuál era el que se aplicara. Entonces, obviamente todo inicia con jerarquía de operaciones, ¿no? De ahí me doy cuenta que es lo que debo de hacer. ¿Por qué utilizo jerarquía de operaciones? Pues porque si se dan cuenta hay restas, hay raíces, hay divisiones, y forzosamente la jerarquía me dice cuál es la operación que debo de hacer primero. Entonces, sigo calculando la ordenada, por lo tanto, aún no quito la palabra límite, y al aplicar leyes de los exponentes, me doy cuenta que el exponente es un 6, que el índice de la raíz es un 3, por lo tanto, la división de 6 entre 3 me da un 2, y aquí me queda u cuadrada menos 4. Me voy abajo, hago lo mismo, aquí tengo una u sexta raíz cuadrada, no sabemos que es el 2, por lo tanto la división, el resultado de la división, perdón, entre 6 y 2, me queda una u cúbica, exacto, entonces aquí me va a quedar una u cúbica menos un 8. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que acaba de ocurrir es que
Al principio tenía unas raíces que no las entendía. Aquí tenía unas raíces que no las entendía. Pero ahora lo que yo tengo, gracias al cambio de variable, lo que ahora yo tengo es una factorización de diferencia de cuadrados y una factorización de diferencia de cubos. Por lo tanto, precisamente vamos a realizar esas dos factorizaciones. Fíjense cómo factorización. Fíjense cómo gracias a eso lo que está ocurriendo es que puedo retomar otro concepto. Y ese otro concepto precisamente son las factorizaciones. Eso me lleva a que, como sigo calculando la ordenada, pues sigo escribiendo la palabra límite. Sigo escribiendo límite de cuando la abscisa vale 64 de... Vamos a hacer la factorización. Una diferencia de dos cuadrados, sabemos que se escribe en dos paréntesis, uno con operación suma y otro con operación resta, o al revés, no importa cuál sea primero resta y luego suma. Y habíamos dicho que en una diferencia de dos cuadrados se debe de calcular la raíz del primero y la raíz del segundo y escribirlo como términos en los dos binomios. O sea, la raíz del primero es la u, la raíz del segundo es un 2 y ya tengo completa la factorización de una diferencia de dos cuadrados. Y ahora bien, para la diferencia de cubos, el resultado va a ser un binomio multiplicado por un trinomio. Ahí viene la diferencia. Y en la diferencia hay que obtener la raíz cúbica del número. Acuérdense que la raíz cúbica es calcular qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 8. Y aquí en este caso, pues lo que voy a tener van a ser operaciones inversas. Por lo cual, aquí escribo una u. El número que multiplicado por sí mismo 3 veces que me dé 8 es el 2. Y a mí me enseñaron que en la diferencia de cubos este signo se mantiene. Por lo tanto, aquí sigo dejando un signo menos. Ese se queda. Y ahora bien, ¿cómo se genera el trinomio? El trinomio se genera porque elevas el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Si tú elevas el primero al cuadrado, te vas a dar cuenta que te da una u cuadrada. Si tú elevas el segundo al cuadrado, debido a que es un menos, al elevarlo al cuadrado y aplicando leyes de los signos, te queda un más 4. Y ese más 4 es el último término. Y por último, el término que va como segundo término, el término que va aquí va a obedecer al producto de los dos. Pero ese producto se los escribo. Esa multiplicación es la simétrica. Y la simétrica, recuerden que es cambiar el signo. Por lo tanto, si hacen la multiplicación de la u por el menos 2, les da menos 2u. Pero como debe de ser el simétrico, así marca el método, entonces me queda un más 2u. Y ese es el resultado de la factorización. Primero raíz cúbica, luego raíz cúbica, y luego elevas al cuadrado, y escribes la multiplicación simétrica en el segundo término del trinomio. Y así ya tienes la factorización, ¿no? Por si a alguien se le había olvidado esa factorización de una diferencia de cubos o una suba de cubos, que la factorización es idéntica, ¿no? Y por último, si se acuerdan, el que yo haya hecho el cambio de variable y que obviamente ahora ya resultó un cambio de variable, también tuve que hacer la factorización. Eso me lleva a que este cambio de variable junto con esta factorización forzosamente va a haber una división, y si ustedes observan, pues ahí se ve la división. La división que voy a estar haciendo es la división del u menos 2 entre el u menos 2. No estoy cancelando, estoy marcando con marcatextos para que se den cuenta que ahí hay una división. Y entonces, al realizar la división, al dividir, me queda que el cálculo de la ordenada se debe a que vas a sustituir en la R64 y la división te dio un u entre un u cuadrada más 2u más 4. Y entonces, ¿alguien sabe cuál es el concepto que sigue? Factorizar. No, porque ya factorizamos. ¿Sustitución? ¿Qué vas a sustituir? El 64 en... Ay, ¿cómo se llama? Ay, en
Ya se me olvidó. Ok, ¿alguien más que me diga cuál es el concepto que sigue? Ok, se los digo. ¿Cuál es el concepto que sigue? Efectivamente es la sustitución, como había dicho su compañera. Pero yo no puedo sustituir otra más que en la R. Y si ustedes se dan cuenta, estas que están aquí no son variables. La palabra que le faltaba a su compañera era la variable. Pero si observan, debo de sustituir en la R. No puedo sustituir en la U. Por lo tanto, como no puedo sustituir en la U, lo que debo de hacer es la sustitución, pero acordándome de lo que hice previamente del cambio de variable. En otras palabras, la sustitución que voy a hacer es que todas las U's que me encuentre la voy a cambiar por una R a la 1/6. Pero la R a la 1/6, que fue lo que hicimos desde acá en el cambio de variable, esa R a la 1/6, tú sabes que es la raíz sexta de la R. O sea, esto que estoy escribiendo no es necesario escribirlo, porque ya lo tengo aquí arriba. Solamente se los estoy escribiendo para fines didácticos. Y por lo tanto, si tú haces la sustitución, pues todavía sigues calculando la ordenada, porque no he terminado de calcularla. Todo esto simplemente han sido conceptos de álgebra, donde en lugar de esta U, lo que voy a escribir va a ser en el denominador una raíz sexta de R más un 2 dividido entre una raíz sexta de R elevada al cuadrado más un 2 por la raíz sexta de R más un 4. ¿Qué fue lo que hice? Fue regresarme en el cambio de variable. ¿Y por qué me regreso? Porque el concepto de límite es sustituir en la variable. Ya se lo saben, solamente piensen qué es lo que sigue. No es que un maestro les diga qué hacer, solito se da el concepto. Otra vez se volvió a cerrar el programa. Permítanme, ahorita lo abro nuevamente. Es cuestión de la aplicación. Disculpen las fallas técnicas, esto ocurre en todos lados. Por ahí dicen que la tecnología no tiene palabra y siempre te hace cometer errores. Bueno, entonces se los vuelvo a compartir. Listo, ya está compartido. Y por lo tanto, aquí les había dicho que es la raíz sexta. Raíz sexta de R más un 4. ¿Ya están viendo todos la pantalla? Sí, profe. Ok, sale bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Son muchos conceptos? Sí, pero ya están en cálculo diferencial. Si estuviera en álgebra, pues sí todavía tendría como que diría, sí, son muchos para ellos, pero de todas maneras en álgebra se deben saber todos los conceptos de álgebra. Y si se dieron cuenta, lo que estoy haciendo es nada más álgebra, ¿eh? No me he metido en otra cosa más que en álgebra. Cálculo diferencial es álgebra. No es otra cosa, ¿no? Y el único concepto que agregué es que el límite es una ordenada. De un punto o de un hueco. Ese es el único concepto. Lo de álgebra, pues lo demás está así como que fácil. Bueno, debido a que ya tienen todos los conceptos de álgebra, ¿alguien me puede decir qué concepto voy a aplicar ahora? ¿Sustituir? Ahora sí sustituir, ¿no? Ahora sí sustituir. Las dos niñas sustituir, díganme su nombre. Su número, perdón. 53. 53, ¿me dijiste la primera? 56. 56 me dijo la primera. Y la segunda, 32. 32, ok. Entonces, ahora sí ya puedo sustituir. ¿Por qué ya puedo sustituir? Pues por la única y sencilla razón que ya están, que ya están las R's. Y como ya están las R's, ya puedo sustituir. Entonces, lo que hago es sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Pues sustituir quiere decir reemplazar. Como ya voy a reemplazar, entonces lo primero que debo de entender es que esta que está aquí, debido a que ya hice una división, acuérdense que la división está acá arriba, como ya hice una división, esta ya se llama función equivalente. Y esa función equivalente, cuando sustituyo, ya sé que voy a obtener un hueco. Y entonces la sustitución me lleva a que calcule la raíz sexta
de 64, le sume un 2, lo divida entre la raíz sexta de 64 y a ese resultado lo eleve al cuadrado y luego le sume 2 multiplicado por la raíz sexta de 64 y luego le sume 4. ¿Sale bien? Entonces, ahora sí, por favor, de acuerdo a la definición de radicación, bueno, primeramente, obviamente, debo de escribir lo que es la jerarquía de operaciones. Primero va la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me lleva a darme cuenta que como aquí hay una raya de fracción, la primera operación que debo de hacer es la del numerador. Y obviamente tiene mayor jerarquía la raíz sexta. Y entonces aplico la definición de radicación. Y la definición de radicación ya se las había dicho. Así que díganme por favor cuál es la raíz sexta de 64 y por qué. ¿Es 2? ¿Por qué? Pues porque el 2 a la sexta da 64. ¿Y qué quiere decir 2 a la sexta? El 2 se multiplica 6 veces. Exacto. Se multiplica 6 veces. Ok, las dos personas, la niña que le ayudó y el niño que empezó, ¿qué número de lista tienen? 28. 14. 28 la niña que le ayudó. Siempre dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, gracias. Y 14 el hombre. El 14. Sale bien. No era 14. Hasta múltiplos salieron, ¿no? Por ahí ese es un indicio que puede haber algo entre el 14 y el 28, ¿eh? Bueno, sale bien. Bueno, la 14 y el 28, disculpen. Bueno, entonces, de lo que ya me sé, de los conceptos que ya me sé, entonces de aquí digo que aquí yo tengo un 2, que le sumo un 2, entre. Ya habíamos dicho que la raíz sexta de 64 me da 2, y si yo tengo un 2 al cuadrado, es multiplicar al 2 por sí mismo 2 veces, lo que me lleva a un 4, más, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una raíz sexta de 64, que es un 2, y un 2 por 2 también me da 4, más un 4, más el otro 4. Por lo cual, al hacer la jerarquía de operaciones, porque ya saben que la jerarquía de operaciones, esta raya de fracciones, un paréntesis, indicándome que primero hago la suma de arriba y luego hago la suma de abajo, eso me lleva entonces a obtener un 4 sobre 12. Y como ya soy niño inteligente, sabemos que el concepto que se aplica es simplificar la fracción, donde simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, entre el mismo número que divido es entre el 4, y de ahí me queda el resultado, que es un tercio. Y entonces eso implica que después de haber hecho el cambio de variable que me llevó a una factorización, después de haber hecho esos dos conceptos, la aplicación de esos conceptos, entonces ya puedo responder que lo que yo tengo es un hueco. Ya sabemos que es un hueco porque fue la sustitución en la función equivalente, donde la variable independiente es 64. Ya sé que no es una x, pero saben que primero se escribe la variable independiente, y la variable dependiente es un tercio. Entonces en la gráfica, por ahí hay un hueco en 64 como un tercio, que sería la conclusión de esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Son muchos conceptos, pues son de álgebra, nada más. No es otra cosa más que álgebra. Si ustedes entienden bien el álgebra, esto va a estar como que súper tranquilo. Si no entienden el álgebra, entonces se puede complicar un poquito, ¿no? No tanto, pero sí se puede complicar un poquito. Bueno, entonces, continuando con esto del cambio de variable, porque es por decirlo así, un concepto nuevo, aunque en realidad no es un concepto nuevo, más bien es recordar lo que nos enseñaron en la primaria. Esto se ve desde primaria, creo que en tercero es cuando empiezan a ver los cambios de variable, y se ve más en secundaria, aunque no se los indican tal, y cuando toma más importancia es aquí en cálculo diferencial y en cálculo integral, por eso hay que formalizarlo. Bueno, voy a compartirles otro lienzo para poder seguir explicando. Y ahora vamos a hacer un cambio del ejercicio que les había marcado, pero ese cambio obedece a que el cambio de variable también me puede llevar a otra situación. ¿Ya están viendo todos el ejercicio?
Ok, entonces vamos a cambiar este ejercicio, ¿eh? El ejercicio que les voy a poner es el límite de cuando t tiende a 64. Si se dan cuenta, lo único que estoy cambiando es la variable. Y aquí les voy a poner la raíz de t menos 8 entre la raíz cúbica de t menos 4. Si se dan cuenta, es el mismo ejercicio, es idéntico. Lo único que cambié fue que este es el recíproco. Recuerden que el recíproco es intercambiar numerador con denominador, solamente se los cambié. Y el denominador ahora lo escribí como numerador. Entonces les estoy escribiendo este ejercicio porque este conlleva la aplicación de conceptos diferentes. A pesar que es la misma base, me lleva a otra aplicación de conceptos. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Sustituir. Pero como ya sé que la sustitución me lleva a una indeterminación, ya no lo voy a hacer. Y entonces hago el cambio de variable. Acuérdense que el cambio de variable obedece a que hay raíces y lo voy a escribir como potencias. Habíamos dicho que la más complicada es la raíz sexta, por lo que ya habíamos explicado del mínimo común múltiplo, y que esa variable ahora se iba a llamar u. Por lo tanto, si yo hago el cambio de variable, esto me queda que tengo el límite de cuando t tiende a 64 de una... perdón, aquí me faltó. Esto va a implicar que voy a tener que la t se va a sustituir como una u a la sexta. Eso ya lo habíamos visto hace ratito, ¿no? Entonces el cambio de variable se hace con la finalidad que la raíz se puede expresar ahora como una potencia. Entonces lo que voy a hacer, al igual que lo que hice hace ratito, es cambiar todas las t's. Eso precisamente es el cambio de variable, es la sustitución. Por lo cual aquí tengo una raíz cuadrada de u sexta menos 8 y aquí tengo una u sexta en raíz cúbica menos 4. Si ustedes se dan cuenta, fue lo mismo que hice hace rato, ¿no? No está ocurriendo otra cosa. De aquí sabemos que por jerarquía de operaciones y obviamente aplicando leyes de los exponentes, les había dicho que si tengo una potencia en raíz enésima, esto me queda como un exponente entre el índice de la raíz. Y entonces aquí voy a tener un límite, un cálculo de la ordenada de cuando la variable independiente es 64 de una u cúbica menos 8 entre una u cuadrada menos 4. Eso ya lo habíamos hecho. No estamos haciendo otra cosa. Lo único que está ocurriendo es que los resultados me están dando intercambiados, pero ese resultado intercambiado se debió a que les estoy planteando un nuevo ejercicio. Ahora bien, ¿qué puedo hacer ahí? El primer concepto que puedo hacer es factorización. Ese ya lo vimos. Pero lo otro que puedo hacer es precisamente hacer la división. Y si yo hago la división, me regreso a álgebra. Y en álgebra voy a hacer la división de u cúbica menos 8 entre u cuadrada menos 4. Esa es otra opción de concepto que pueden aplicar. Esa división ustedes ya la vieron en álgebra. No es complicado. ¿Alguien me puede decir por qué aquí sí pude hacer la división y en el anterior no? ¿Cuál era la Porque tienen términos comunes. No. En el anterior yo tenía u cuadrada menos 4 y u cúbica menos 8. Ahí nunca hicimos la división. ¿Por qué en el anterior no pude hacer la división? ¿Y por qué ahora sí puedo hacer la división? Porque u cúbica no se puede dividir entre un cuadrado. No, esa no es la razón. Porque hay, hay mínimo común divisor. Más o menos. ¿Algo más? Porque era una fracción impropia. Ok, ¿qué número de lista tienes? ¿Qué número de lista tienes? ¿Quién dijo fracción impropia? ¿No te... Yo, profe. ¿Qué número? No te oí. El número 10. El número 10, ok. Precisamente esa es la razón que es una fracción impropia. Recuerden que la fracción impropia es algo que no se puede hacer. ¿Qué es lo
impropio esto, esto y esto. El que el grande esté arriba y el pequeño abajo, eso se llama impropio. Entonces, las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, obedeciendo al exponente, ahí sí se pueden hacer las divisiones. Pero esta es una propia. ¿Por qué es propia? Porque el 2 es más pequeño que el 3. Ese también es concepto de álgebra. Si son propias, no se pueden hacer la división. Si son impropias, sí se pueden hacer la división. Esa es la razón de por lo cual en el ejercicio anterior yo nunca les dije que hiciéramos la división, simplemente porque no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque es una fracción propia. Aquí sí se puede hacer porque es una fracción impropia. Permítame tantito, voy a ayudar a mi hija en algo. El detalle que sí se puede hacer aquí la división es precisamente porque esta cúbico es más grande que el cuadrado. Esa es la razón por la que sí se puede hacer la división. Y por lo tanto, si ustedes se acuerdan del procedimiento, yo tengo que hacer primeramente la división de la u cúbica entre la u cuadrada. La u, ahí no quiero escribir, la u cúbica entre la u cuadrada. Y el resultado es una u, así se comienza el procedimiento. Eso quiere decir que esta u la escribo aquí. Y ya luego lo que debo de hacer es aplicar propiedad distributiva para multiplicar u cúbica por estos dos y escribir los respectivos simétricos. Recuerden que simétrico es cambiar el signo. Por lo tanto, esta u por esta u cuadrada me da u cúbica, le cambio de signo, me queda menos u cúbica, y esta u la multiplico por el menos 4, me da más 4u, perdón, menos 4u, le cambio de signo y tengo un más 4u. Por lo tanto, el resultado, ya saben que aquí me da un 0, este me da un 0, y estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, lo único que yo debo de escribir es un 4u menos 8. Y si ustedes se dan cuenta, yo ya no puedo dividir el 4u entre el u cuadrada. ¿Por qué ya no lo puedo dividir? Pues porque es un exponente menor. O sea, la división de 4u entre u cuadrada me daría un 4u a la menos 1. Y esto ya no lo puedo escribir en el resultado. Debido a que ya no lo puedo escribir en el resultado, hasta ahí se llega la operación. Y entonces me acuerdo de la primaria. Esto que les voy a decir es conocimiento de primaria, que también se los recordaron en álgebra. Si ustedes tienen 21 medios, el 21 medios se escribe como 10 enteros y le sobra un medio. Eso quiere decir que de la misma manera que hicieron acá en aritmética, aquí van a escribir que el cálculo de la ordenada cuando la variable que es la t es 64 va a tener un resultado que es la u sumado a un 4u menos 8 dividido entre el denominador que es u cuadrada menos 4. ¿Sale bien? Entonces, va de nuevo. Esta parte es de álgebra, ¿no? El 21 es el que está adentro de la galera. Es el que está dentro de la galera. El resultado es el que está arriba de la galera. Por eso el resultado lo escriben como número entero. Y el residuo lo escriben entre el denominador. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. El residuo se escribe entre el denominador, que es este de acá. ¿Sale bien? ¿Dudas en esa expresión? De hecho, era una pregunta del examen a título de álgebra. Y obviamente se los debieron de haber enseñado en álgebra. Solamente es expresar a manera de entero y a manera de número racional. ¿Alguna duda en eso? Ok. Entonces, ¿ahora qué debo de hacer? Pues resulta que todavía debo de... Ah, no, ya no. Puedo hacer dos cosas. Lo que puedo hacer es factorizar. Si ustedes quieren, pueden factorizar o pueden sustituir. Hagan de cuenta que vamos a factorizar. Si ustedes observan, aquí hay una factorización. Esa factorización se llama la de máximo común divisor. Y aquí hay otra factorización. Y esa otra factorización se denomina diferencia de cuadrados. Entonces puedo factorizar o puedo sustituir lo que ustedes quieran, porque se pueden aplicar los dos conceptos.
Si se dan cuenta que si quisiera sustituir, pues habíamos dicho que no puedo sustituir la t, sino primero tengo que regresarme en el cambio de variable. Entonces, como todavía no puedo sustituir, pues vamos a hacer precisamente la factorización. Y si yo hago la factorización, entonces el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente es 64 se calcula como una u más un factor común. Del factor común que está aquí arriba, que les había dicho que es el máximo común divisor, es el 4. Y posteriormente, si yo hago la división, al hacer la división, porque es el procedimiento, esa división me lleva a que aquí adelante tengo un 4 entre 4, me da solamente la u, y un menos 8 entre el 4, por leyes de los signos me da el menos, y por tablas de multiplicar me da el 2. Recuerden que estoy dividiendo. Vamos a agregarle aquí ley de los signos porque es importante que tengan en cuenta ese concepto, ¿no? Y en el denominador, si se dan cuenta, tengo una diferencia de 2 cuadrados. Como tengo una diferencia de 2 cuadrados, pues puedo escribir aquí el suma y en resta la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hice una división, pero esta división no me llevó a un 1. Esta división que voy a hacer aquí, esa división sí me lleva a obtener un 1. A pesar que aquí estoy haciendo la división, esto no se llama función equivalente. Eso solamente se llama resultado de la división. ¿Por qué no hubo una función equivalente? Porque nunca dividí un factor del numerador entre un factor del denominador. Hasta apenas en esta división lo que estoy obteniendo es la función equivalente. Por lo tanto, después de realizar la división y que en esa división hay una unidad, entonces ahora sí puedo hablar de una función equivalente donde aquí tengo una u más un 4 dividido entre una u menos 2. Y ahora sí, esta que está aquí ya le puedo hablar de función equivalente. Dime. Ah, no, ya me equivoqué. En el denominador no tendría que poner u más 2. Sí, ya me equivoqué. Dios te pague. ¿Qué número de lista tienes? 14. Ok, Dios te lo pague. Sí, me di cuenta después que me dijiste. Entonces, 14, déjate pongo tu participación. Ya vas en la 14, eso es bueno. Entonces, como dice su compañero, ¿no? La división tiene que ser de esta u menos 2 con esta u menos 2. Esta es u más 2 y obviamente ahí no se puede hacer ninguna división. Y entonces aquí me va a quedar un u más 2. Y esa ya sería la función equivalente. Pero no puedo hablar de función equivalente todavía, porque recuerden que la función empezaba con una t, no empezaba con una u. Por lo tanto, esta todavía no es función equivalente, a pesar que ya se hizo la división. Todavía no puede ser función equivalente. Y entonces lo que hago es regresarme. Acuérdense que habíamos dicho que el regresarme obedece otra vez a hacer la sustitución, a regresarme en el cambio de variable. Y acuérdense que el cambio de variable, habíamos dicho que el cambio de variable era tu igual a la sexta, pero lo que voy a hacer es que donde me encuentre la u, voy a hacer la raíz sexta de la t. ¿Cómo lo recuerdo? Entonces, de ahí, lo que debo de hacer precisamente es la sustitución. Y al hacer la sustitución, entonces ya estaríamos hablando de un regresarme a la variable para poder hacer posteriormente la sustitución numérica. Permítame tantito, estoy ayudando a mí a recortar. Listo. Y entonces lo que voy a obtener va a ser que el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente es 64 se va a hacer como una u, pero ya saben que en lugar de la u debo de escribir la raíz sexta. Entonces va a ser aquí la raíz sexta de la t más un 4 entre la raíz sexta de la t más un 2. Y entonces ahora sí ya puedo hacer la sustitución de la t. Y entonces ahora sí, esta que está aquí, esa sí se llama función equivalente, porque ya regresé a la variable original.
y ya también sé que provino de una división, donde esa división me dio 1. Recuerden que esta división no me da de resultado 1, sino me da solamente una expresión en entero y en número racional, y por esta función equivalente ya sé que tengo un hueco. Por lo tanto, al realizar la sustitución, y con esa sustitución ahora sí ya voy a calcular la ordenada, entonces voy a tener que esto es la raíz sexta de 64 más 4 entre la raíz sexta de 64 más 2. Y ya habíamos dicho que la raíz sexta, por la definición de radicación, obviamente tengo que ver jerarquía de operaciones y también tengo que ver la definición de radicación. Entonces me queda que la raíz sexta de 64, ya me habían dicho, es un 2 más un 4 entre la raíz sexta de 64, que es un 2, más otro 2. Y eso me lleva entonces que al hacer la aplicación de la jerarquía de operaciones, acuérdense que primero se hacen las operaciones que están en el denominador, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, me va a quedar que aquí tengo un 4, este es un 4 entre 4, me da 1 y 1 más 2, me queda un 3. Por lo tanto, esto me da un 3. Y como resultado, ya podemos decir entonces que el resultado es un hueco que tiene paréntesis una variable independiente que es 64 y una ordenada que es 3, y esa es la respuesta. Entonces fíjense cómo el cambio de variable no solamente es una serie de pasos, sino es el concepto de sustituir, y ya dependiendo del resultado, el anterior luego factoricé, y aquí no pude factorizar, sino más bien hice la división. Y al hacer la división me da un entero y un racional, y de ahí hago la factorización, y ya fue que pude hacer posteriormente el regreso al cambio de variable. Entonces vuelvo a repetir, dependiendo de lo que les vaya dando de resultado, es el concepto a aplicar. Si ustedes se dieron cuenta, aquí yo también pude haber factorizado una diferencia de cuadrados y una diferencia de cubos. Desde aquí pude factorizar, pero les quise mostrar la otra parte de la división, porque a veces no se puede factorizar. Si aquí me hubiera dado una u quinta, por ejemplo, y aquí una u séptima, pues la u quinta y la u séptima no la saben factorizar, y como no se puede factorizar, forzosamente había que hacer la división, hablando que es una fracción impropia, porque el exponente del numerador es más grande que el exponente del denominador. En otras palabras, este método es más robusto, es más fuerte, porque puede, no importando el exponente que quede aquí, que puede ser séptimo, noveno, décimo, etcétera, y el que quede aquí, que puede ser sexto, cuarto, octavo, el que sea, siempre y cuando sea una fracción impropia, se puede hacer la división y puedo llegar a expresarlo como un entero con un número racional. Pero vuelvo a repetir, esto es álgebra. Esta división se las enseñaron en álgebra y así les dieron el resultado. Lo único que estoy haciendo es utilizar un procedimiento de álgebra, un concepto de álgebra, para que con ese concepto de álgebra yo pueda llegar al resultado, donde el resultado precisamente es una función equivalente, y esa función equivalente, yo sé que existe la función equivalente porque al dividir me queda un 1 debido a que los binomios son iguales, y de ahí ya surge que el resultado va a ser un hueco, y ese hueco estoy calculando la ordenada. Por eso la necesidad de explicar todos los conceptos que se pueden topar, ¿no? Porque todos los ejercicios van a ser diferentes, todos van a ser diferentes, y dependiendo de lo que me vaya dando, pues yo tomo la decisión qué concepto es el que voy a aplicar. Ahora bien, si me dicen, esto es muy complicado, pues no, simplemente es tener el dominio de todos los conceptos. Por eso les dije desde la primera clase que los fueran leyendo todos los días para que les quede en claro, y que no importando de lo que esté, del ejercicio que esté haciendo, pues pueda resolverlo, y también no importa de qué nivel, ¿no? Podríamos hablar de nivel de bachillerato, de superior, de maestría o de doctorado. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, dejo de compartir esto.